Revelado An-El, S-I-N-I-E-T-R, o Secreto, de Vlad. LMP, A, LMP, A, L, O, R, que aterró incluso a sus aliados más cercanos. Javier, un joven del barrio marginal, nunca imaginó que las leyendas de su comunidad tomarían un giro tan aterrador. Tras un largo turno de trabajo, regresaba a casa con el corazón acelerado. Su madre, enferma y frágil, necesitaba ayuda, pero el hospital estaba deshabitado. Las luces titilaban, mientras las sombras se alargaban y susurraban secretos que solo el viento podía entender. Esa noche, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Sin pensarlo, decidió adentrarse en un viejo edificio en ruinas, un eco de un pasado más alegre. Las risas y los juegos de la infancia parecían haber sido tragados por un silencio ominoso. El aire era pesado, como si las paredes respiraran. Mientras exploraba aquel lugar, sus dedos se posaron sobre un diario desgastado, cubierto de polvo. Parecía estar esperando por él, ansioso por revelarle los horrores que encerraba. Las páginas crujieron, haciendo temblar sus manos. Su mirada se hiela al descubrir las historias sobre el empalador. Este hombre, un antiguo residente que había infundido terror en el barrio con rituales oscuros, había dejado una marca imborrable en su familia. Sacrificios de inocentes, invocaciones siniestras. El horror hizo que su corazón se detuviera. No podía creer que esas atrocidades pudieran estar conectadas con su propia sangre. Los murmullos del pasado empezaron a atormentarlo. Siéntelo. Está cerca. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida. Murmullos en lenguas antiguas flotaban en el aire, y las risas de sus amigos desaparecieron, dejando solo un eco helado. Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. El peligro se acercaba. Una brisa helada sopló, trayendo un olor a sangre y muerte. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de algo oscuro y aterrador, como si los espíritus del pasado intentaran advertirle. Mientras corría por los callejones, los espacios que conocía se transformaban en un laberinto de pesadilla. Sombras inquietantes parecían seguirlo, y una risa burlona resonaba en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, mientras sentía que no solo estaba huyendo de un ser maligno, sino enfrentando el legado de su propia familia. Y aquí, encajado entre una verdad impía y la protección de su madre enferma, Javier se dio cuenta de que el verdadero terror no solo acechaba en las sombras, sino en su propia sangre. La noche apenas comenzaba, y él sabía que su vida y la de su madre dependía de enfrentar la maldición que lo atormentaba. ¿Podría escapar de la maldad que se cernía sobre él, o sería devorado por los secretos de su linaje? La risa del empalador resonaba cada vez más cerca, y Javier se preguntó si sus pasos lo llevarían a la salvación o a la perdición. Javier no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su huida. Las calles se desdibujaban ante sus ojos, llenas de sombras que parecían cobrar vida. La risa burlona del empalador resonaba en su mente, un eco maldito que le hacía pensar en lo peor. ¿Era real o solo un producto de su desesperación? A cada paso, la sensación de ser observado se volvía más intensa. Se detuvo un momento, la respiración entrecortada. Necesitaba un plan, pero la ira y el miedo nublaban su juicio. Recordó el diario y las advertencias de su historia familiar. ¿Un sacrificio? No, él nunca podría hacer eso. Sin embargo, la enfermedad de su madre le apremiaba. Una decisión desesperada lo martillaba por dentro. ¿Acaso se vería obligado a recurrir a los mismos métodos oscuros que el empalador? Mientras pensaba en esto, notó una pequeña figura al final de la calle. Era una anciana, con una túnica desgastada que se agitaba al viento.
Tenía el cabello blanco y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo físico. Desde el fondo de su ser, una voz le decía que se acercara. Sin embargo, algo en su presencia lo llenaba de desconfianza. «Joven, ven aquí», llamó la anciana. Su voz era a la vez suave y amenazante. «Te he estado esperando». Javier sintió que su corazón se tambaleaba. La anciana sabía lo que estaba pasando, se acercó, sus pasos vacilantes, como si cada movimiento pudiera desatar un nuevo horror. «Escucha, la maldad que buscas no solo vive en ti, sino también en aquellos que te rodean. Tienes una elección que hacer», dijo la anciana, con una seriedad que lo paralizaba. «Debes honrar tu linaje, enfrentar lo que has heredado, o perder a aquella a quien amas». El aire se volvió más denso. La risa del empalador se había silenciado, pero el miedo se manifestaba en la mirada de Javier. ¿Qué quería decir con eso? La imagen de su madre enferma cruzó su mente, y una punzada de pánico lo atravesó. «¿Cómo?», preguntó Javier, incapaz de mantener su voz firme. La anciana inclinó su cabeza lentamente, como si recordara un tiempo en el que todo era distinto. «El ritual. Se necesita algo más que un simple sacrificio. Debes encontrar el relicario que él dejó atrás, la clave que lo ata a este mundo». Sus palabras resonaron en su mente como un intento de encontrar sentido entre el caos. Javier empezó a pensar en las leyendas, en los relatos de su infancia. El relicario estaba escondido en el antiguo cementerio, el mismo donde su abuelo había sido enterrado. «Debo irme», dijo Javier, sintiéndose impulsado por una fuerza desconocida. «Pero, ¿y si no vuelvo?». La anciana sonrió, pero su expresión era sombría. «Tu destino está sellado. La noche vestida de sombras te espera. Recuerda, hay más sombras entre nosotros de las que imagina». Con esas palabras, la anciana desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Javier retrocedió, sintiendo la urgencia de emprender su camino hacia el cementerio. Cada paso era pesado. En su pecho la incertidumbre crecía como una tormenta implacable. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente llegó al cementerio. La luna brillaba con una luz pálida, proyectando sombras alargadas que danzaban como demonios en la noche. El aire era más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Se detuvo frente al antiguo mausoleo, sintiéndose pequeño ante su presencia. Adentrándose entre las lápidas y estatuas en descomposición, supo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre las piedras, su corazón latiendo con fuerza. Cada golpe era un recordatorio de que estaba a un paso de desatar algo oscuro. Sin embargo, lo que encontró en el fondo de la tierra lo dejaría paralizado. Un grito desgarrador resonó en el aire y resonó por todo el cementerio. No era solo su miedo, era algo más, algo que lo había estado observando, esperando su llegada. ¿Podría enfrentarlo o sería arrastrado por la oscuridad que había buscado tan ansiosamente? Y así, entre susurros del pasado y sombras del presente, la eternidad aguardaba su decisión. El frío en el cementerio se hizo más intenso, como si los muertos estuvieran exhalando sus últimos alientos en la oscuridad. Javier se detuvo en seco, sintiendo como su corazón palpitaba desbocado. El grito que había escuchado no era solo un eco de su mente, era real y se deslizaba entre las sombras, buscando su próximo objetivo. «¿Quién está ahí?», preguntó. Su voz apenas un susurro entre la niebla espesa que serpenteaba alrededor de las tumbas. No hubo respuesta, pero el aire se tornó aún más pesado. Javier recordó las advertencias de la anciana sobre las sombras que lo rodeaban. Tenía que ser valiente, encontrar el relicario y enfrentarse a lo que había despertado. Se forzó a sí mismo a seguir adelante, cada paso resonando como un latido en el silencio profundo del lugar. Las lápidas parecían moverse, pero era su mente jugándole trucos. El mausoleo de su abuelo lucía más amenazador que nunca. Avanzó, buscando lentamente con las manos, su corazón latiendo con un ritmo frenético. La tierra fría estaba cubierta de musgo, y por un momento creyó ver rostros formándose entre las sombras que emergían. De repente, una brisa helada le acarició la nuca, y giró, pero no había nada. Fue entonces cuando sintió que algo tiraba de su pantalón. Un escalofrío
le recorrió la columna vertebral. Miró hacia abajo, y lo que vio le heló la sangre en pequeñas manos, cubiertas de tierra, que salían de la tierra, entrelazándose alrededor de su tobillo. «No», gritó, intentando liberarse, pero la fuerza de las manos era aterradora y firme. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier pataleó y logró desatarse. Corrió hacia el mausoleo, el sonido de sus pasos resonando como campanas en la noche. Los ecos de las risas burlonas del empalador llenaron su mente, pero tuvo que ignorarlos. La anciana había dicho que su linaje lo ataba a lo que estaba buscando. Era hora de descubrir hasta dónde lo llevaría esta revelación. Una vez frente a la puerta del mausoleo, la piedra estaba cubierta de inscripciones antiguas, casi ilegible. Con manos temblorosas, tocó cada símbolo, tratando de recordar las historias que había oído de su madre. Con cada toque, podía sentir una energía vibrante, como si el mausoleo mismo latiera por dentro. Y entonces, al presionar un símbolo en particular, la puerta se abrió con un crujido ensordecedor. La oscuridad lo envolvió, y el aire se espesó, como si siglos de secretos se agolpara para liberarse. Avanzó con cautela, y encendió su teléfono. La luz, apenas iluminando la penumbra. Contó las estatuas que estaban a ambos lados del pasillo, cada una con miradas que parecían darle la bienvenida a la perdición. Al final del pasillo, vio lo que parecía ser un altar. Sobre él, un relicario resplandecía débilmente, hecho de metal oscuro y adornado con rubíes que parecían latir con vida propia. Ese era el objeto que buscaba. Sin embargo, cuando se acercó, la atmósfera cambió. Un murmullo sibilante emergió de cada rincón, reverberando en su cabeza. «Tómalo, Javier», susurraron voces, entrelazándose en un canto melódico que podía hacer que cualquiera cayera en un trance. En «Tómalo y libéranos». El horror se apoderó de Ellen, en ese momento. Comprendió que no solo despertaría a el empalador, sino a algo peor, algo que había estado en el olvido por siglos. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarse? Retrocedió, el miedo apoderándose de cada función de su cuerpo. Pero segundos después, la tierra tembló bajo sus pies. La oscuridad comenzó a cobrar forma, y una figura emergió de la sombra, con ojos que relucían como brasas y un rostro que destilaba un odio absoluto. «¿Acaso crees que puedes llevarte lo que me pertenece?», preguntó la figura, el eco de su voz vibrando en el aire como acero afilado. Con el corazón en la garganta, Javier comprendió que la decisión estaba hecha. Frente a él, no había solo un relicario. Había un destino que podría consumirlo todo, y la figura, con su sonrisa siniestra, era el precio que tendría que pagar. La oscuridad lo rodeó de nuevo, y Javier supo que la batalla apenas comenzaba. Javier intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura se acercó, sus pasos nudos resonaban en la penumbra, como un tambor de guerra. Cada paso que daba, la luz de su teléfono parecía sucumbir un poco más, como si esa oscuridad clamara por apagarse. «Soy la sombra de lo que una vez fuiste», susurró la figura, sus labios curvándose en una mueca grotesca. Su aliento era un viento helado, que hizo que Javier castañeteara los dientes. La presencia de aquel ser era opresiva, un aguijón que perforaba su cordura. De repente, una imagen nubló su mente, un viejo retrato de su abuelo, de pie junto a un hombre de ojos llameantes y una sonrisa maligna, el empalador. La conexión sorprendió a Javier, y el peso de su historia familiar se deslizó sobre él como un manto oscuro. «¿Por qué estás aquí?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. «Porque tú eres el elegido, el que desatará la ira de los caídos», respondió el ser, levantando una de sus manos manchadas de tierra. A través de la oscuridad, cada dedo parecía una serpiente dispuesta a atacar. Javier se sintió abrumado. El aire que lo rodeaba se volvió denso. Al dar un paso atrás, chocó contra el altar, el relicario brillando con insidiosa atracción. Experimentó un tirón en su pecho, como si hubiera un hilo invisible atado a su destino, que lo empujaba hacia el objeto que le prometía poder. O quizás, su perdición. Los murmullos comenzaron a crecer. Las voces que antes parecían pedir su ayuda, ahora se convertían en gritos desesperados. El eco de quienes una vez eran humanos resonaba a su alrededor. Cada quejido era un clamor que atravesaba la cuerda de sus nervios. «Si no lo tomas, quedarás atrapado aquí, como ellos», dijo la figura.
señalando con un gesto a las sombras que emergían de las paredes, retorciéndose y llenando el mausoleo de una angustiante sensación de condena. Javier miró alrededor, viendo cómo las figuras espectrales se acercaban, cercando cada vez más su camino de escape. Eran rostros de desconocidos, de familiares perdidos y seres que había amado, atrapados en el sufrimiento eterno por los crímenes de su ancestro. La conexión era palpable, lo que lo llenó de una desesperación aplastante. «¡Basta!», gritó, mirando directamente a los ojos de la criatura. «No me atraparás». Pero el ser se rió, una risa que reverberó en las paredes, multiplicándose hasta convertirse en un concierto de horror. Había desafíos que lo aguardaban. Javier recordó las palabras de la anciana. No te dejes llevar por la ambición. No tomes lo que no te pertenece». Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, el dilema se erguía ante él. Daría un paso hacia el relicario y arriesgaría todo lo que conocía. Estaba claro que el camino que eligiera podría ser el final de su historia. Pero antes de que pudiera decidirse, la figura lanzó un grito desgarrador. Con un movimiento violento, extendió sus brazos, y las sombras comenzaron a girar en una danza de caos a su alrededor. Javier sintió el viento helado azotar su cara, y el ambiente se tornó más oscuro. Sin pensar, se lanzó sobre el relicario, sintiendo su superficie fría y dura contra su piel. Un brillo cegador lo envolvió al instante. Las voces, antes persistentes, se volvieron gritos de agonía. Javier estaba a punto de descubrir un secreto aterrador, uno que podría cambiarlo todo. Cuando la luz pareció alcanzar su cenit, la figura chilló, su forma errática desvaneciéndose en el aire. Pero cuando el haz de luz se dispersó, Javier no estaba solo. Un nuevo ser se erguía a su alrededor. Una presencia que parecía ser una parte de Elan lo miró a los ojos, y en ese instante entendió lo que había desatado. La conexión no era solo su destino, sino una maldición inherente a su sangre. Y en los ecos de esa revelación, una nueva pregunta flotó en el aire. ¿Podría Javier dominar lo que había despertado, o quedaría atrapado para siempre en la danza de las sombras, condenado a seguir los pasos de su abuelo? La luz se desvaneció lentamente, como si hubiera sido absorbida por la misma oscuridad que lo había rodeado. Javier se quedó paralizado, sintiendo como su corazón latía más rápido que nunca, como un tambor de guerra descontrolado. Frente a él, la figura que había surgido de la luz tenía un rostro que no podía reconocer del todo. Pero había algo familiar en sus rasgos, algo que despertaba un terror profundo, una conexión que lo unía a su linaje. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz era apenas un murmullo. El Sier sonrió. Pero no era una sonrisa de consuelo. Era una mueca que revelaba los dientes afilados, como si la propia esencia de la oscuridad se manifestara en su ser. Los ojos del espectro brillaban con una intensidad que le recordaba a los de su abuelo, y las palabras que pronunció resonaron en su mente como un eco en un cañón vacío. «Soy la verdad que teme tu corazón, la esencia de la ambición, el legado que llevas. Juntos desataremos fuerzas que no comprendes». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda hasta el final de su columna. Intentó alejarse, pero las sombras se cerraron a su alrededor, como una telaraña apretada. La situación parecía desesperada. La pregunta latente pitaba en su mente como un heraldo de desdicha. ¿Realmente podría controlar lo que había desatado? ¿O se convertiría en otro ladrón de almas, atrapado en este lugar? «Nope, no quiero esto», dijo, convenciéndose a sí mismo, más que a la figura. «Pero ya lo tienes. Javier, la sangre de Vlad corre por tus venas. Tú eres su herencia, y con ello, el poder de decidir la suerte de aquellos que tienen miedo. Únete a mí», le imploró el espectro, extendiendo su mano hacia él, como si ofreciera una vida llena de poder y venganza. A medida que las sombras a su alrededor se retorcían, Javier sintió que su propia voluntad comenzaba a tambalearse. Las imágenes de su familia, atrapadas en un sufrimiento eterno, llenaban su mente. Algunos rostros, borrosos por el tiempo, eran aquellos que había amado y perdido. Si aceptaba, se convertiría en el mismo monstruo que había atormentado su sangre a lo largo de generaciones. Sin pensarlo, se llevó la mano al pecho, buscando el relicario. Un calor extraño lo envolvió, proveniente del objeto que había tocado, y en ese instante
Un flujo de energía oscura y poderosa pareció atravesarlo completamente. Era como si él mismo se estuviera desvaneciendo en esa esencia punzante. La figura rió de manera escalofriante, como si todo estuviera bajo su control. «Eres uno de los nuestros, ahora». «No», gritó Javier, tratando de resistirse a la atracción, pero la luz del relicario resplandecía intensamente, llenándolo de sensaciones contradictorias. Recorrió su cuerpo un torrente de recuerdos oscuros, la historia de su abuelo, de la traición y del sacrificio. Era más que solo un peso que cargar. Era un camino trazado para él. ¿Qué tipo de hombre quería ser? La línea entre el héroe y el villano se desdibujaba al igual que los oscuros contornos de aquel mausoleo. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Susurros escalofriantes se infiltraban en su mente, ofreciéndole promesas del poder y del control. La mueca del espectro se amplió, como si supiera exactamente cómo enfocar su pesadilla. Justo en ese momento, una luz de esperanza parpadeó en su mente. Recordó las advertencias de la anciana, los ecos de sus palabras resonando en su ser. La ambición nunca traía un final feliz. La lucha no era solo contra la oscuridad que lo rodeaba, sino también contra la oscuridad que podía nacer en su propio corazón. Con un último suspiro de valor, Javier alzó la vista y gritó. Las voces a su alrededor se detuvieron y le prestaron atención. «No, no seré como tú». Y en ese grito, una explosión de luz emanó nuevamente del relicario, dispersando las sombras, haciendo que el espectro retrocediera. La figura se desvaneció en un vórtice oscuro, gritando, frustrada. Pero en lugar de alivio, Javier sintió que algo más despertaba dentro de él. Un poder latente que podría salir a la superficie. Había huido tal vez de un riesgo solo para abrazar otro aún mayor, y entonces, a lo lejos, detrás de la pared de sombras desvanecidas, un eco reverberante resonó. «Esto no ha terminado». Javier sintió un escalofrío en su piel, las palabras sonando como un oscuro presagio. ¿Qué se avecinaba? ¿Cuáles serían las consecuencias de su desafío? La verdad de todo lo que había despertado iba más allá de su comprensión, y una sombra de duda comenzó a asomarse en su mente. La lucha por su alma apenas comenzaba. Las sombras aún susurraban alrededor de Javier, provocándole una sensación de inquietud que lo envolvía como una niebla densa. El eco de la voz del espectro retumbaba en su mente, haciendo que se cuestionara si realmente había logrado escapar de su influencia. Era un desafío a su propia naturaleza, a lo que suponía que era su humanidad. Y las raíces de su linaje parecían rasgarse en su interior. Las paredes del mausoleo crujían, como si la misma piedra temiera lo que él había desatado. Con cada paso que daba hacia la salida, el relicario en su pecho ardía intensamente. Su calor emergía desde lo más profundo, empujándolo hacia adelante, mientras imágenes de su familia y sus antepasados lo atormentaban. Historias de venganza, traición y ambición venían al presente, amontonándose en su mente como un laberinto sin salida. Sin embargo, había algo nuevo en la atmósfera, como un ciclo que comenzaba de nuevo. Javier se detuvo en seco al percibir un movimiento en lo más profundo del mausoleo. Una sombra, más densa que las demás, se arrastraba por el suelo, acercándose a él con sigilo. Manteniendo el relicario contra su pecho, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La sombra se alzó, formándose en una figura alta y delgada que irradiaba un aura de maldad. ¿Preparado para volver a jugar?, preguntó una voz suave, casi un susurro, pero cargada con una amenaza palpable. Era ella, la anciana, aquella que había puesto las bases de su viaje y que había advertido de los peligros que acechaban en la oscuridad. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos eran agudos y brillantes, como cuchillas afiladas en la penumbra. ¿Por qué has regresado? Javier no pudo evitar que su voz temblara al preguntar. La anciana sonrió, una sonrisa que no traía consuelo, porque tus decisiones han desatado cosas que no puedes comprender. La sombra de Vlad se aferrará a ti, y yo soy la única que puede ayudarte a contenerlo. Javier sentía cómo la presión aumentaba a su alrededor, como si el aire mismo se volviera más pesado. No quiero ser parte de esto. Su voz, aunque firme, se veía minada por un mar de dudas y miedos. Demasiado tarde
para eso, respondió ella, el tono firme y amenazas entreveradas en cada palabra. La elección de rechazar tu legado ha dejado una marca. El poder no se disipa tan fácilmente, y lo que intentas ignorar buscará apoderarse de ti. El corazón de Javier palpitaba ferozmente. La oscuridad mística que había enfrentado se intensificaba y comenzaba a manifestarse en formas distorsionadas y viles. Reflexionó sobre lo que le había dicho su padre. El verdadero monstruo nunca se disfraza, se alista desde dentro. Esa simple verdad se sentía como una condena. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Javier, consciente de que no tenía muchas opciones. La anciana se acercó, extendiendo su mano inusualmente fría. Una extraña chispa de energía parecida al fuego se manifestaba en la yema de sus dedos. Debes entrar en la oscuridad que temes. Debes enfrentar a Vlad en su propio terreno y descubrir la raíz de su poder. Solo así podrás tener la fuerza suficiente para resistir, dijo ella con determinación. Pero, ¿y si me consume?, se atrevió a preguntar, la realidad de su situación comenzando a abrumarlo. Entonces, habrá más que perder que ganar. La anciana retrocedió. La risa brava salió de ella, resonando entre los ecos del mausoleo. La verdad, querido Javier, es que los secretos de tu linaje son más oscuros de lo que imaginas. Este es solo el inicio. Y así, mientras Javier se debatía entre refugiarse en la luz y sucumbir a la oscuridad, una nueva sombra emergió, una figura que ya había notado antes, una que conocía demasiado bien. El espectro que había enfrentado antes ahora regresaba, alimentado por el desafío y ansioso por reclamar lo que había prometido. Acéptalo, Javier. La oscuridad es tu hogar. Con esos ominosos ecos resonando, Javier se dio cuenta de que una decisión fatídica se avecinaba, una que no solo decidiría su destino, sino que también podría reescribir la historia de su estirpe para siempre. Podría luchar contra la sombra que había heredado, o sucumbiría al legado de sangre que lo llamaba. La oscuridad parecía reírse de él, palpando su voluntad, mientras la realidad se desdibujaba, y su historia se tornaba un eco en la vasta nada. El aire se volvió gélido, como si cada aliento que Javier exhalaba se transformara en vapor helado. La figura espectral frente a él era un recordatorio aterrador de que la oscuridad no lo dejaría escapar tan fácilmente. Tu legado, susurró el espectro. Su voz era un hilo de humo que se enredaba en la mente de Javier. Es un ecosistema de terror, traición y poder que debe ser alimentado. Y tú eres esa ofrenda. Mientras que el miedo se afianzaba en su interior, Javier buscó cualquier indicio de compasión en los ojos del espectro. Sin embargo, lo que encontró fue un vacío lleno de dolor y sufrimiento, como un abismo que prometía engullirlo. ¿Por qué quieres atraparme?, preguntó Javier, aunque sabía la respuesta. La oscuridad siempre anhela más oscuridad, y él era el hijo de un linaje marcado. Porque eres el único que puede liberarme. Tu sangre tiene el poder que me sostiene. Solo un descendiente como tú puede regresar y desatar el caos que me mantiene atado. La figura sonrió, y en esos momentos fue como ver al diablo en su forma más pura. La anciana había hablado de un camino que debía recorrer, pero este no era uno que prometía redención. Era una senda de sacrificio, sangre y confrontación. Javier sintió el relicario en su pecho palpitante, casi vivo. Con un movimiento tembloroso, lo tocó, buscando en su interior una chispa de fuerza. El sacrificio de aquel objeto era un recordatorio de que su linaje siempre había vivido en la sombra. No puedes tenerme. Su voz resonó con más determinación de lo que sentía por dentro. Una mentira que intentaba convencerse a sí mismo. El espectro se inclinó hacia él. Sus ojos enrojecidos brillaban con avidez. No estoy aquí para tomar lo que es tuyo. Estoy aquí para recordarte lo que realmente eres. La historia de tu familia no está en el sacrificio, sino en la dominación. Necesitas abrazar tu herencia, Javier. Una sombra surgió detrás del espectro, un susurro que continuaba creciendo en un murmullo ensordecedor, como una multitud ansiosa. Las paredes del mausoleo comenzaron a vibrar. Las piedras parecían gritar relatos de dolor antiguo. Javier retrocedió, sintiendo el escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente, el viento se agitó,
y una ráfaga helada se deslizó a través del mausoleo. La voz de la anciana reverberaba en su mente, recordándole su advertencia: entrar en la oscuridad que temes, ampero. ¿Cómo podía hacerlo sin perder su humanidad? Debes elegir, Javier, le instó el espectro. Su risa era una mezcla de locura y locuacidad. Acepta tu destino, o quedarte atrapado en esta eterna lucha. Mientras la tensión crecía, hubo un momento en que Javier sintió que podría sucumbir, pero también sintió un destello de luz, un impulso que lo instaba a luchar. Durante años había sido un espectador de su vida, pero ahora era él quien necesitaba tomar las riendas. No seré solo un peón en tu juego. Su declaración resonó, y el mausoleo pareció detenerse. El espectro se detuvo. Su risa se extinguió de inmediato. ¿Realmente crees que tienes alguna habilidad para desbloquear los secretos de la oscuridad? Javier apretó el relicario. Su calor ardiente le daba la fuerza necesaria. Un nuevo eco comenzó a formarse, una fuerza dentro de él que le decía que la historia no estaba completa. Su papel no era de sumisión, sino de confrontación. Voy a enfrentar a Vlad. Voy a descubrir qué es lo que realmente temes. La figura espectral se tambaleó, como si frente a su desafío se sintiera vulnerable. Vlad, exclamó una sombra minúscula entre susurros. Él ya se encuentra cerca, y no espera por ti. Recuerda, Anne, en cada decisión se encuentra un precio. Javier sintió como la oscuridad lo abrazaba, pero no con cariño. Era un aviso de lo que podía venir. Con cada momento que pasaba, su destino se acercaba. La sombra que había heredado no lo dejaría estar en paz. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, la atmósfera se tornó más opresiva, cargada de presagios y secretos. ¿Listo para encarar a tu propia sombra?, preguntó el espíritu, justo antes de desvanecerse, dejando a Javier solo, enfrentando un pasadizo oscuro que parecía llevárselo. Desde lo profundo de esa negrura, un eco consciente lo llamaba. Un eco que también ocultaba la risa de alguien que había estado esperando. El camino hacia Vlad ya había comenzado, y el tiempo se escapaba. ¿Podría realmente escapar de las sombras? ¿O se volvería una con ellas? La oscuridad envolvió a Javier como un sudario pesado, clavando una sensación de claustrofobia en su pecho. Cada paso hacia el pasadizo, que se extendía ante él como un vientre de serpiente, podía hacerle sentir el murmullo de almas perdidas resonando a su alrededor. Era un lugar donde la luz no podía tocar, y Javier sabía que tenía que adentrarse más. El eco del espectro aún retumbaba en su mente, sacudiendo su valentía. ¿Listo para encarar a tu propia sombra? La pregunta resonaba como una advertencia permanente. El relicario sobre su pecho ardía y doraba su piel, un recordatorio de que la sangre de su linaje también corría en sus venas. Sin embargo, el peso de la herencia que llevaba era casi insoportable. ¿Era esto lo que realmente deseaba? Avanzó cauteloso, cada paso resonando en la penumbra como un lamento. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire hediondo recordaba el olor del descomponerse. Javier sintió que debía girarse, que la salida del mausoleo debía estar cerca. Pero el murmullo que lo había llamado no solo lo atraía, sino que le ordenaba seguir. Al final del pasillo, una puerta antigua se erguía, desgastada por los años, pero con un brillo sobrenatural que logró captar su mirada. Además del claustrofóbico aire del mausoleo, podría haber un enfoque lleno de vida más allá de esa madera carcomida. Se detuvo, inhaló profundamente, y con un toque tembloroso, empujó la puerta. El espejo de un universo oscuro se reveló ante él. En un gran salón se extendía, decorado con candelabros ennegrecidos, cuyas velas parecían arder con un fuego eterno. A medida que el frío a su alrededor se intensificaba, un escalofrío le recorrió la espalda, y el nombre de Vlad resonó en su mente como un eco distorsionado. Una figura angular surgió de las sombras, sus ojos, imposiblemente negros, fijos en Javier. Era un hombre de porte majestuoso, con una capa oscura que caía como una sombra viva sobre el suelo. Sus rasgos eran duros y afilados, un reflejo inconfundible de poder y rabia. Javier sintió que cada recurso que tenía se evaporaba ante la presencia del ser. «¿Has llegado, hijo de la oscuridad?», dijo Vlad. Su voz era un susurro helado y amenazador que retumbó en las paredes del salón. Javier tragó saliva, su determinación pareciendo hacerse más frágil.
Vine a enfrentarte, a hacer lo que el resto de mi familia no pudo. Vlad sonrió, mostrando unos colmillos afilados que destellaban a la luz de las velas. Tu coraje es admirable, pero imprudente. Crees que el destino es una elección, pero lo que realmente has despertado es el veneno de tu sangre. Tienes mucho que aprender, antes de que pienses que puedes desafiarme. Javier sintió el sudor frío correr por su frente. No soy solo un peón, no te tengo miedo, pero lo tienes. Vlad avanzó, y a cada paso, la temperatura del salón descendió más allá de lo soportable. Sabías que soy un hombre de paciencia infinita. Esta oscuridad es una prisión, sí, pero también una herencia, y tú eres el último eslabón. Una risa sutil y aterradora surgió de los labios de Vlad, llenando el pasillo con un eco que parecía arrastrar las sombras. Javier se sintió impotente, atrapado por la mirada del vampiro, como si sus propios pensamientos estuvieran siendo leídos. Con cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido, y las dudas comenzaban a brotar. ¿Realmente podría enfrentar a Vlad? ¿Estaba preparado? Tu viaje acaba aquí, dijo Vlad, levantando su mano, en un gesto dramático que hizo caer un rayo de oscuridad. O tal vez sea solo el mismo principio del verdadero terror que habita en ti. Justo en ese momento, Javier sintió un tirón en el relicario, un ardor que le indicó que aún había una chispa dentro de él, una respuesta directa del linaje que emanaba de su pecho. Pero cuando sus pensamientos se centraron, escuchó el crujir de la puerta tras él, una sombra oscura, más oscura que la propia oscuridad. Se manifestaba detrás, cerrando su camino de escape. El instante se heló en sus venas, entre el monstruo que tenía frente a él y el horror que lo acechaba. Una verdad aterradora palpitó en su interior. No era solo su vida la que estaba en juego. ¿Qué secretos ocultaba Vlad que podían arrastrarlo aún más a la locura? ¿Y qué horror acechaba en las sombras, esperando para consumirlo entero? La sensación de desesperanza envolvió a Javier, mientras se sentía entre dos fuegos. Entre el letargo frío de Vlad y el terror que acechaba detrás de él, en cada parpadeo, era un paso más hacia la locura. Cada respiro un recordatorio de la inminente muerte. La sombra tras él se hizo más tangible, como un ser que se alimentaba del miedo. Con un impulso visceral, giró sobre sus talones, y se enfrentó a lo que había estado acechando, su corazón latiendo desbocado. Lo que vio lo paralizó en una figura amorfa, una mezcla de tentáculos y sombra. Sus ojos, como brasas que ardían con un deseo voraz de devorarlo. No mires, hijo de la oscuridad, susurró Vlad, con un tono casi maternal. Esa voz helada, que parecía tener el poder de helar la sangre en las venas. Tu destino no está en la muerte, al menos, no todavía. El monstruo se abalanzó hacia él, y Javier sintió el tiempo ralentizarse. Un grito ahogado salió de su garganta mientras retrocedía, pero el rincón, tras él, lo atrapaba. Sin embargo, el relicario ardió en su pecho, una luz que luchaba contra la sombra que lo rodeaba. Un destello de memoria le vino a la mente historias de héroes que habían enfrentado la oscuridad y habían renacido, fortalecidos. No, gritó, sintiendo una oleada de intención atravesarlo. Valía la pena luchar. No se dejaría consumir sin presentar resistencia. Javier reunió su valor y extendió su mano hacia el relicario. En un instante de lucidez, recordó a su madre, advirtiéndole sobre su legado. La sangre es poderosa, hijo. Puede protegerte o destruirte. Las palabras resonaron en su mente mientras una luz cegadora emanaba del amuleto, dispersando la oscuridad como un fogonazo de antorchas en la penumbra. El monstruo pareció encogerse, forcejeando ante el resplandor. Era una batalla de voluntades, entre la oscuridad del pasado de Javier y la chispa de esperanza que lo definía. Vlad observaba con una mezcla de interés y desdén, como un maestro que se deleita ante el esfuerzo de su alumno. «Eres más fuerte de lo que pensaba», admitió Vlad, su voz aún helada, pero con una pizca de admiración. «¿Imaginas cuántos han intentado usar esa herencia sin éxito?» «No soy como ellos», respondió Javier entre dientes. La luz del relicario centelleaba más intensa, como si resonara con su determinación. «No te tengo miedo». La sombra tras de él aulló,
Un sonido que resonó en los muros del salón. Una mezcla de rabia y dolor ante la luz que los agobiaba. Pero justo cuando pensó que había ganado algo de terreno, su mente gradualmente empezó a llenarse de imágenes perturbadoras. Visiones de lo que Vlad había hecho en su tiempo. Secretos horrendos de sangre y dolor que amenazaban con desarmarlo. El aire se volvió pesado, y Javier sintió que la luz comenzaba a disiparse. Los recuerdos eran cuchillos afilados que rasgaban su piel, llenándolo de dudas. ¿Estaba preparado para desentrañar la verdad oculta? Vlad dio un paso, sus ojos reflejando un oscuro deleite. La verdad nunca es lo que quieres escuchar. Tu linaje no solo trae sombras, también trae maldición. Estás a punto de descubrir lo que significa heredar este poder, hijo mío. Javier sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. La idea de la maldición retumbando como un tambor en su mente. Pero antes de que pudiera sucumbir, una antagonista voz interna surgió entre la tormenta de pensamientos aneres, el último eslabón. Pero tú decides cómo se escribe la historia. Y fue en ese momento de lucidez que el relicario chisporroteó, dejando caer un hilo de luz que conectó con su voluntad. Sin pensarlo, Javier avanzó, dispuesto a desafiar la oscuridad que le había sido heredada. «Voy a elegir mi propio destino», exclamó, mientras la luz iluminaba el salón, anunciando la batalla que estaba por comenzar. La risa de Vlad se convirtió en un eco ominoso, resonando por el salón. «Entonces, que así sea. Pero, recuerda, la verdad es un camino solitario, y lo que aquí descubras cambiará tu vida para siempre». Y con esas palabras, la sombra central del salón pareció vibrar, y un nuevo horror comenzó a emerger a su alrededor. Javier sintió como la realidad misma comenzaba a distorsionarse, como si el suelo bajo su pie se desvaneciera. El destino estaba a punto de revelarse. Pero, ¿qué secretos de su sangre saldrían a la luz? La oscuridad pronto tendría respuestas, y solo Javier podría enfrentarla. Javier se encontraba en el centro de un torbellino emocional y físico. A su alrededor las sombras se retorcían, amenazantes, mientras él se preparaba para enfrentar su destino. Vlad sonreía, sus colmillos brillaban en la penumbra, y su risa se elevaba, resonando con ecos de antiguas traiciones. «Bienvenido a tu verdadero hogar, Javier», dijo Vlad, su voz suave como la seda, pero cortante como un cuchillo. La atmósfera se había vuelto más densa, opresiva, como si la historia de su linaje le estuviera exigiendo rendirse. Javier apretó el relicario contra su pecho y respiró hondo. Era el símbolo de su legado, pero también la clave para su salvación. Recordó el rostro de su madre, su luz, su fuerza. Esa imagen se convirtió en el faro que guiaba su lucha. Si él no lo hacía por sí mismo, lo haría por ella. Con cada impulso de determinación que surgía en su pecho, la luz del relicario brillaba más intensamente. Las sombras alrededor empezaron a dispersarse, retrocediendo con un murmullo casi doloroso. Vlad frunció el ceño, sorprendido por la resistencia que Javier ofrecía. «¿Y tú te atreves a desafiarme?», preguntó Vlad, mientras la oscuridad a su alrededor se agitaba con furia, como si el mismo entorno respondiera a una lucha interna. «No soy como ti», contestó Javier, su voz resonando con firmeza. «No seguiré el camino de la oscuridad. No voy a continuar con este ciclo de dolor y muerte». Con grito, levantó el relicario, canalizando todo su miedo, toda su rabia, su amor. La luz que emanaba se convirtió en un rayo resplandeciente que estalló en el aire, como una explosión de estrellas aprendidas en el horizonte. La energía vibrante se extendió a lo largo del salón, transformando el terror en algo hermoso, brillante. Vlad retrocedió, sus ojos desbordando incredulidad y luego furia. Mientras Javier avanzaba hacia él, «Este poder te pertenece», gritó Vlad, con el eco de una furia que resonaba en la eternidad. «No», respondió Javier, desafiando aquellos ecos históricos. «Este poder es solo mío. Voy a romper el ciclo, voy a detener esto de una vez por todas». La batalla se intensificó. Javier sintió que el relicario se unía a su voluntad, resonando con la luz de su corazón. Las sombras de Vlad se desvanecían, atrapadas en su avance. La fuerza de la luz iluminaba cada rincón,
revelando secretos y verdades que habían permanecido ocultos por generaciones. Entonces, en un último intento de recuperar el control, Vlad extendió sus manos y lanzó un grito monolítico. Una ola de oscuridad surgió, intentando devorarlo todo. Pero Javier, con su fuego único, había tomado la decisión de enfrentarse a su destino, y su luz se elevó con fuerza. Las sombras se precipitaron hacia él, pero era como si una barrera de luz los desgastara. En un momento culminante, Javier sintió una conexión ancestral, los gritos de sus antepasados, aquellos que habían luchado, habían sufrido. Se dio cuenta de que no solo llevaba el peso de la oscuridad en su sangre, también la esperanza de liberarse. No solo soy tu heredero, soy también tu equilibrio, gritó, y ese grito resonó como un trueno en el corazón de la oscuridad. Con un último esfuerzo, Javier lanzó todo su poder hacia Vlad. La luz se convirtió en un torbellino guay al impacto. La oscuridad comenzó a hacerse añicos. Vlad gritaba, atormentado por su propia creación, mientras la realidad alrededor de ellos se desvanecía. Una explosión de luz y ruido ensordecedor estalló, y Javier sintió que se precipitaba hacia un agujero brillante. La luz envolvió todo cruelmente, llevándose consigo las sombras del pasado. Cuando finalmente se detuvo, se encontró de pie en el viejo edificio donde había comenzado todo, el diario aún en sus manos. La luz del sol brillaba a través de las ventanas rotas, y el aire parecía más fresco, más liviano. Era como si el dolor, la oscuridad y el terror hubieran sido finalmente desterrados. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que había sido liberado. La historia de su linaje ya no sería un ciclo de horror, sino un relato de esperanza y redención. Respiró profundamente, sintiendo la ligereza en su pecho. Con la cabeza en alto y el corazón en paz, Javier salió del edificio en ruinas. A lo lejos, podía ver el horizonte despejado, el futuro esperándolo. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí cómo elegiría vivir a partir de ese momento. La historia de El Empalador no terminaría con más muerte, sino con una nueva vida. Había tomado su poder. Había reclamado su destino. El legado que una vez lo había encadenado estaba, finalmente, en sus manos. Ahora que has llegado al final de esta historia, impactante y conmovedora, necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y que más personas puedan disfrutar de este contenido. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. INUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Tu participación es crucial, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Haz que tu voz se escuche.